poco se sabe sobre qué ocurrió aquella mañana del 17 de marzo de 1992. Fue la primera vez en la Argentina que hubo un atentado con muertos en una embajada extranjera. La embajada de Israel. La Corte Suprema fue quien investigó el caso y su acusación oficial fue contra el Hezbollah, una organización guerrillera del Líbano. El fracaso en la investigación de la Corte Suprema del atentado contra la Embajada de Israel volvió al debate luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Existía una pista siria que nunca fue investigada porque aparentemente llegaba al mismo gobierno de Menem. Ese día no había seguridad en la embajada. Evidentemente, si esto se arregló entre las cúpulas de los gobiernos de Argentina, Estados Unidos e Israel, muy poco interés podían tener en un expediente perdido en el sur del continente americano. Por extraño que parezca, no se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió aquí, si fueron 22 o 29 las víctimas. Los periodistas más serios que investigaron el atentado contra la embajada descreen de la vaga versión que armó la Corte Suprema de Justicia. Hablar de investigación en este caso me parece que es algo que no tiene mucho asidero. La información con la que la Corte se nutrió siempre fueron informes de inteligencia. Y casi todos los informes de inteligencia de aquella época, de la Corte Automática, del gobierno de Menem, en realidad fueron informes de inteligencia amañados, intencionados, y en realidad creo que respondían a un interés geopolítico que no tenía que ver con la Argentina. Se hizo una última acordada, no un fallo. O sea, nada que ver con lo que dijo Lorenzetti. La acordada más o menos dice esto. De acuerdo a los servicios de inteligencia extranjeros, y lo que dice la CIDE, basándose en los servicios de inteligencia extranjeros, dicen que esto fue un coche bomba, una Ford F-100, y que lo hizo una organización que se llama Yihad Islámica, que aparentemente es un nombre de fantasía de Hezbollah, pero no acusó a Irán. Hasta ahí llegaron. Porque la verdad que Yihad Islámico nunca fue un nombre que utilizara Hezbollah. O sea que ni siquiera en esto se podía avanzar. Y la Corte creo que le dio vergüenza, entonces no puso nada de Irán. Está trabajando la CIA en todo esto, están trabajando los servicios que hay aquí de la República de Israel. El Hezbollah, por entonces, como movimiento incipiente, yo creo particularmente que no tenía ningún tipo de posibilidad logística de llegar hasta aquí. Entonces llegamos a la conclusión de que ese informe que supuestamente inculpa al Hezbollah es producto de un interés particular. Ese día no había seguridad en la embajada. Yo tengo testigos directos, gente de la colectividad, que estuvo ese día, que fue a la embajada de la mañana, y que estaban absolutamente extrañados de que no hubiera ninguna seguridad. O sea que todo lo que pasó fue bien raro. ¿Alguien le puede informar a esta presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió explicaciones sobre la falta de resultados en la investigación del atentado al titular de la Corte Suprema de Justicia. Ricardo Lorenzetti contestó al día siguiente. Hay una sentencia. Esa sentencia determinó cuál es la materialidad del hecho y la imputabilidad, es decir, quiénes eran los culpables, y encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la Yihad Islámica. Esa sentencia está publicada y es cosa juzgada. Un día después de la frase de Lorenzetti, la propia Corte Suprema tuvo que salir a desmentir a su presidente y aclarar que el atentado no era cosa juzgada. Lo cierto es que desde hace años nadie investiga qué pasó verdaderamente en el atentado contra la Embajada de Israel. Lo extraño, además, es que el Estado de Israel nunca se demostró demasiado interesado en aportar a la investigación de la causa, ni siquiera es querellante. Quedan dudas muy importantes, por ejemplo el coche bomba. Lo que queda claro es que el coche bomba es dudoso, como en el tema de la AMIA. A pedido de la querella, que no está Israel en la querella, ¿no? Pero sí los familiares, encargaron una nueva pericia, la Academia Nacional de Ingeniería. Y esta pericia, muy detallada, fue concluyente de que la explosión había sido adentro del edificio, en el vacuum, o sea, en un lugar donde se ponían los materiales de construcción que se recibían, porque el edificio estaba en refacciones. Y entonces ese día a la mañana habían entregado casi 100
cajas de baldosas y varias bolsas de Claucol. Era muy posible que los explosivos estuvieran ahí. Todavía hay una serie, reitero, de versiones sobre el lugar donde se habría producido la explosión. Y esto supongo que lo vamos a saber en pocas horas más o en el día de mañana. Los intereses de Israel estaban centrados en no descubrir nada, es decir, que quede claro, es decir, no participó, no pidió medidas de prueba, no se presentó como querellante en la causa. Esta Corte Suprema de Justicia, en el tema embajada, por ser un problema de la embajada, o sea, internacional, claro, en territorio que toca a un Estado extranjero, la Corte tiene lo que se llama jurisdicción originaria, es decir, ningún juez puede actuar ahí, va directamente a la Corte. Bien. La Corte viene actuando en el tema embajada desde el año 92. En el año 97, la Corte pidió una pericia a la Academia Nacional de Ingeniería, se hizo y se demostró que la explosión en la embajada había sido adentro sin coche bomba. Bien. Adentro de la embajada. Es un calco. Es un calco. Como la Corte tenía la pericia de la Policía Federal y de la Gendarmería que decía que había sido con coche bomba, la Corte dijo, tengo 3 pericias ahora. 2 dicen que fue con coche bomba y la Academia dice que fue adentro sin coche bomba. Los reunió a los 3 grupos de peritos y delante de la Corte debatieron durante 4 horas. Y la conclusión fue que era adentro. Nazareno, que era presidente de la Corte en el 97, dijo a la televisión de que en base a eso se abría una nueva pista de investigación, explosión interna. Implosión. Implosión. El señor Avirán, embajador de Israel, tomó el micrófono esa misma noche por Canal 9 y dijo que si la Corte abría una investigación sobre la posibilidad de una explosión interna, eso era un acto de antisemitismo y ellos iban a pedir el juicio político de la Corte. La Corte, perdóneme el término vulgar, arrugó, metió el expediente en un cajón y 1 año y moneda después sacó un muy triste comunicado, ni siquiera una sentencia, un comunicado diciendo que no se pudo determinar quién ha sido, pero que al parecer fue un grupo islámico extremista de la yihad islámica. Y desde entonces, señor, año 98, 99, el expediente duerme en la Corte. Hace 3 años presenté un escrito pidiendo que se me permitiera ver el expediente y me lo negaron.